Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 1 de julio del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Y como siempre, un placer estar junto a ti en esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos, amigos. Bienvenidos a nuestra emisión que comienza ya con los titulares de la jornada. Felicita Díaz-Canel al Partido Comunista de China en el centenario de su fundación. Celebran trabajadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 35 años de logros científicos. Aumenta desaprobación de gestión del presidente colombiano Iván Duque. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy al Partido Comunista de China a propósito de cumplirse 100 años de su fundación. En su cuenta en Twitter, el presidente cubano expresó que Cuba comparte la celebración con sentimientos de amistad, admiración y respeto por una organización política que ha llevado al pueblo chino a índices de desarrollo impresionantes. De igual forma, les deseó que continúen multiplicando éxitos en el desarrollo socialista. En su mensaje, el jefe de Estado cubano envió una felicitación de los hijos de la patria de Martí, Fidel y Raúl al presidente Xi Jinping, a los 95 millones de militantes y a su laborioso pueblo. Y a propósito de conmemorarse hoy el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, la consejera política de la embajada de esa nación asiática en Cuba, Chang Ji-wen, concedió una entrevista especial a este noticiero. El Partido Comunista de China, para alcanzar las dimensiones y la fortaleza que tiene hoy, ha debido recorrer un sinuoso camino que abarca 4 grandes etapas, afirma la consejera política de la Embajada de China en Cuba, Chang Ji-wen. Guiado por el pensamiento marxista-leninista de su líder histórico Mao Zedong, la teoría de reforma y apertura de Deng Xiaoping, la concepción científica del desarrollo y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas, el Partido Comunista tiene como propósito fundamental el servir al pueblo. Bajo la dirección del Partido Comunista, China ha obtenido logros omnidireccionales y de carácter emprendedor. Han promovido la consumación de cambios históricos en la causa del partido y del Estado. Se han promovido con determinación el cumplimiento de las 2 metas centenarias, la construcción del partido, el combate a la pobreza y la diplomacia del gran país en defensa de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. El Partido Comunista Chino, que comanda los destinos de una nación habitada por 1.400 millones de seres humanos, ya logró su primera meta centenaria al duplicar para 2020 su Producto Interno Bruto per cápita con respecto a 2010. Y China está avanzando hacia la segunda meta centenaria, que es convertirse en un país socialista moderno, que sea próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y hermoso, coincidiendo con el centenario de la República. Pero todavía existe una gran brecha en el desarrollo urbano y rural, desequilibrio, insuficiencia de desarrollo. La historia del partido del gigante asiático desde Mao Zedong hasta Xi Jinping recoge hitos de hermandad en las relaciones entre China y Cuba, creada y cultivada por las generaciones históricas, afirma la diplomática Chang Ji-wen. Nunca olvidamos que los fundadores, que el presidente Mao Zedong, fundador de la República Popular China, y el comandante en jefe Fidel Castro y general de ejército Raúl Castro, son fundadores de la amistad tradicional entre China y Cuba. Y el presidente Xi Jinping y el presidente Díaz-Canel mantienen visitas mutuas, realizaron visitas históricas en el año 2014 y 2018, que ha sentado una base sólida para el nuevo desarrollo en la nueva época. Desde que ocurra esa pandemia, China y Cuba se apoyan mutuamente. Son ejemplares en practicar su solidaridad internacional.
China ha entregado suministros a más de 150 países y ha proporcionado más de 300 millones de vacunas a más de casi 80 países, mientras que los trabajadores médicos de Cuba ya llega casi un tercio del mundo. Creo que ambos países son ejemplares de internacionalismo. 100 años de la forja de un espíritu de país que manda astronautas al espacio y es hoy la segunda economía del mundo. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó esta mañana en conferencia de prensa que al cierre de este miércoles, Cuba confirmó 2.952 nuevos casos positivos a la COVID-19 y otros 18 fallecidos. El doctor Durán resaltó además que el alto número de casos se debe a la elevada transmisión autóctona en casi todo el territorio nacional, pues solo el municipio especial Isla de la Juventud no reporta casos hace 15 días. Más de un año de lucha contra un virus cada vez más agresivo y el llamado reiterado y oportuno de las autoridades sanitarias a cumplir las medidas de protección marcan las jornadas de Cuba, que hoy presenta un complejo escenario epidemiológico con una elevada transmisión de la enfermedad. El 16 de mayo, todos los días con cifras diarias por encima de 1.000 casos autóctonos. Los últimos 14 días, todos por encima de 1.400, y lo que es todavía más llamativo desde el punto de vista de la elevada transmisión, los últimos 7 días, todos por encima de 2.300 casos autóctonos, evidenciando la alta transmisión de la enfermedad en nuestro país. Los especialistas alertan sobre la situación de la COVID-19 en niños y adolescentes, pues este es el quinto día donde se reportan más de 400 pacientes infectados en este grupo etario. Una jornada difícil donde las estadísticas no son buenas, situación que indica la necesidad de cumplir estrictamente las medidas higiénico-sanitarias. Menores de 20 años, cifra muy elevada, 487 en el día de ayer. De 18 años y menos, elevado también, 438, para un 14,8% de todos los diagnosticados, y con estos 438 ya se acumulan 26.790 pacientes en edades pediátricas diagnosticados en nuestro país. Junio terminó coronado como el mes más complejo con respecto a la pandemia. Las elevadas cifras de contagios y un significativo número de fallecidos marcan el calendario de familias que lamentablemente llevan las huellas de una pandemia que cambió nuestra realidad, pero que puede ser vencida si actuamos responsablemente. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La provincia de Matanzas muestra cifras elevadas de casos positivos a la COVID-19 en edades pediátricas. Con el propósito de brindarles la mejor atención a los infantes, en ese territorio se crean nuevas capacidades de ingreso hospitalario. Ante el vertiginoso aumento de los casos de COVID-19 en edades pediátricas, en la provincia de Matanzas se aumentan las capacidades para la atención médica a este grupo etario. Hoy tenemos abiertos 3 centros. La Escuela de Medicina, allá en la Facultad de Medicina, que tenemos 125 camas habilitadas. El Politécnico 27 de noviembre, donde tenemos 180 camas. Y el Seminario Evangélico, con 65 camas en función de los pacientes pediátricos. En este rebrote, y con las nuevas cepas que están circulando, se ha incrementado la afectación en el paciente infantil. Se han incrementado camas para atención de los pacientes infantiles en territorios como Jagüey Grande, Colón, Cárdenas, que han abierto camas en función de ello. No obstante, los casos preocupantes, los casos con alguna manifestación relevante, con sobre todo la afectación respiratoria que pueden tener estos pacientes, son atendidos acá, los niños menores de 3 años y los niños con alguna enfermedad de base. En estos momentos nosotros tenemos de nuestras 500 camas, hay un número considerable de camas ocupadas, estamos en el orden de las 480.
El Hotel Canimao se incorpora a la atención de menores positivos al virus SARS-CoV-2. La institución cuenta con condiciones adecuadas para este fin. Era un centro de descanso de los trabajadores de la salud y de otros organismos en su fase de aislamiento, y este centro se va a convertir en las próximas horas, se irá a convertir en un hospital de campaña de atención pediátrica, donde esperamos que un total de 250 a 300 camas se pongan en función de la atención de estos niños. Unos 1.000 pacientes en edades pediátricas se han atendido en la provincia desde el inicio de la pandemia. En estos momentos nosotros no tenemos pacientes graves ni críticos en la provincia, a pesar de el incremento del número de casos. En nuestra provincia no ha ocurrido fallecimiento en estos 16 meses de enfrentamiento a la pandemia. Cuidar la salud de este grupo vulnerable debe resultar prioridad ante una enfermedad peligrosa como la COVID-19. En Matanzas, Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Durante la fase de transmisión comunitaria del coronavirus, urge extremar los cuidados dentro del hogar. La alerta la hace la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología en La Habana y tendremos los detalles más adelante en esta emisión. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió una felicitación a los trabajadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba por sus logros científicos en el aniversario 35 de su fundación. Atención CIGB, gracias por la obra y la esperanza, por Abdala y por Mambisa, por haberle cumplido a Fidel y a Cuba. Feliz 35º aniversario. Así lo escribió Díaz-Canel en su cuenta oficial de Twitter. El CIGB, fundado el 1 de julio de 1986, es una de las grandes obras cubanas ideadas por Fidel Castro. Cumple hoy un año más de existencia a cargo de 2 de los 5 candidatos vacunales de la nación contra la COVID-19, Abdala y Mambisa. Y el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, BioCuba Pharma, avanza en la estandarización de un ensayo de PCR en tiempo real para el diagnóstico del virus del SARS-CoV-2. En el proyecto de soberanía tecnológica trabajan de manera conjunta científicos de los Centros de Inmunoensayo y de Ingeniería Genética y Biotecnología. Verificar los resultados de los experimentos que darán a Cuba su primer ensayo de PCR en tiempo real para el diagnóstico del nuevo coronavirus forma parte de la rutina diaria de la doctora en ciencias Yaimé González al frente del Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Inmunoensayo. Tiene resultados muy esperanzadores, ha avanzado muchísimo. Esperemos que pronto estemos en etapa de validación. Este ensayo tiene que cumplir una serie de requerimientos internacionales para que tenga la calidad requerida para poder ser utilizado en el diagnóstico del SARS-CoV-2, del RNA del virus, y esto es un proceso que hay que hacerlo de forma muy rigurosa. En la última etapa de estandarización está el proyecto que utiliza materias primas de producción nacional para garantizar su disponibilidad en el sistema de salud cubano y es fruto de la colaboración entre varias instituciones de BioCuba Pharma. El CIGB de Santi Espíritu y el CIGB de La Habana, bueno, pues nos están aportando todas las materias primas de enzima, que es muy cara, y los oligos que necesitamos para este ensayo con resultados muy buenos, con muy buena sensibilidad. Incluso después estas técnicas de PCR, de aplicarla en otros diagnósticos, no solamente, ahora lo vemos muy ubicado en el diagnóstico del virus SARS-CoV-2, pero igual nos va a ser útil en la detección de otros marcadores en otras enfermedades humanas y también en enfermedades de las plantas y los animales. Realmente esto va a tener una fortaleza muy grande, la presencia de muchos laboratorios de biología molecular en el país y la capacidad que va a tener el Centro de Inmunoensayo entonces
de desarrollar estos estudios diagnósticos. El propio Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Inmunoensayo inició otro proyecto para el diagnóstico de variantes mutacionales del virus del SARS-CoV-2. Algunas de estas variantes mutacionales pues, han aumentado la transmisión y la gravedad de los síntomas, ¿no? de la enfermedad. Entonces es necesario tener controlado esto y por eso también estamos enfrascados en esta tarea. Como la doctora Yaimé y su equipo, otros investigadores del Centro de Inmunoensayo desarrollan productos para enfrentar la pandemia de COVID-19. La institución concluye un extractor de ácidos nucleicos para los laboratorios de biología molecular y un ventilador pulmonar no invasivo en alianza con el Centro de Neurociencias de Cuba. Asimismo, con base en la tecnología Suma, aporta 4 diagnosticadores para la detección de anticuerpos al SARS-CoV-2 y un test nacional de antígenos que sustituirá próximamente las pruebas de PCR del 5º día, dada su alta efectividad en la identificación del nuevo coronavirus. Valia Marquinezán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Como informó este noticiero al principio de su emisión, el Partido Comunista de China celebra este 1 de julio el centenario de su creación con un liderazgo sólido que permitió al país convertirse en referente mundial por conseguir, entre muchos logros, una gran transformación socioeconómica. Vamos a ver un fragmento de esta celebración que importantes medios internacionales reseñan hoy. Un espectáculo de luces anticipaba el gran día. Hasta 100 cañonazos, uno por cada año cumplido, celebrando a una 100 años de Partido Comunista. Lo que empezó hace un siglo de forma clandestina es ahora el partido más grande del mundo. 95 millones de afiliados, para que se hagan una idea, más que toda la población de Alemania. Fiesta fiel a sus ideas. China nunca dejará que otros países la opriman o esclavicen. Quien intente hacerlo acabará con la cabeza estampada contra la Gran Muralla. Juntos, al unísono y sin mascarilla, aquí donde comenzó la pandemia. Pekín mostraba todo su arsenal, con saludo desde la Estación Espacial China. Despliegue sin límites para un partido ahora centenario. Importante es señalar que el Partido Comunista de China contribuyó con su estrategia a la viabilidad del socialismo con peculiaridades propias, al punto de ser la única formación en el planeta que logró el fin de la pobreza extrema en 30 años. Avanzamos con más. En Estados Unidos este jueves fueron detenidas temporalmente las operaciones de búsqueda y rescate en el edificio que colapsó hace hoy una semana en Surfside, Florida. De acuerdo con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, persisten preocupaciones estructurales con lo que queda del edificio. Cava también dijo que la visita del presidente Biden al sitio del colapso no tendrá ningún impacto en las operaciones de búsqueda y rescate de hoy. Este jueves, Cuba expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del derrumbe, al tiempo que espera información sobre cubanos fallecidos en el incidente. Así lo expresó en su cuenta de Twitter el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien escribió que aún falta respuesta a la solicitud oficial de información de nuestro consulado, pero fuentes públicas adelantan datos lamentables sobre cubanos fallecidos o desaparecidos. Seguimos atentos, añadió el ministro cubano de Exteriores. Informes de prensa dan cuenta de que los rescatistas extrajeron hasta hoy 18 cuerpos sin vida, mientras la cifra de desaparecidos asciende a 145. Avanzamos con Colombia, donde la desaprobación del presidente Iván Duque aumentó del 59 al 76% después del inicio de las movilizaciones antigubernamentales en ese país suramericano, reveló hoy una encuesta de la firma Invamer. Asimismo, según este sondeo, un 84% de los ciudadanos opinaron que Colombia va por mal camino, mientras un 72% de los encuestados señalaron que la seguridad en el país ha empeorado. Se informa que tras recibir amenazas, uno de los principales promotores del paro nacional, que comenzó el 28 de abril, Nelson Alarcón, abandonó el país.
En paralelo, los colombianos salieron de nuevo a las calles para rechazar el uso excesivo de la fuerza de la policía. En el continente africano, donde apenas 24 horas duró el respiro en los decesos y contagios por la COVID-19, se reportan hoy en el informe del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, la cifra de infectados asciende a 5.005.500 debido al aumento de más de 36.000 casos detectados por los servicios de salubridad de los estados subsaharianos. Igual camino siguieron los fallecimientos, ya que el acumulado desde la llegada de la pandemia a ese continente creció hasta 142.196, con la adición de 754 decesos en las últimas 24 horas. África está sumergida ahora mismo en una tercera y más agresiva ola de contagios de COVID-19. Bueno, pues así terminamos. Continúen ahora con otras informaciones. El colectivo de la Unidad Empresarial de Base Muebles Capitalinos Umbral repararon y fabricaron en solo 50 días el mobiliario del Palacio de Convenciones que se estrenó durante el 8º Congreso del partido. Por este esfuerzo productivo, la Central de Trabajadores de Cuba le otorgó la bandera de proeza laboral. Detrás de una bandera de proeza laboral hay muchas historias de madres, padres y familias que su ayuda determinaron que la tarea colectiva constituyera una gran hazaña. Historias de hombres que en situaciones especiales vencen todos los obstáculos. Así sucede con el colectivo de la UEB, Muebles Capitalinos Umbral, quienes en jornadas de 14 horas, frente a tornos y bañados de acerrín, realizaron la fabricación y el mantenimiento del mobiliario del Palacio de Convenciones. Trabajamos en un aporte al país porque logramos a país casi $1 millón de pesos con las producciones que hicimos y con los recursos que teníamos aquí que no tuvimos que importar. A la par de esos compromisos, iniciaron la instrumentación del paquete de medidas propuestas por el gobierno para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista. En este caso se busca flexibilizar todos los procesos tanto de dirección como productivos a la hora de generar ingresos. Y en este caso se han analizado todas las medidas, cuáles son las que proceden específicamente de los Muebles Capitalinos Umbral para llevarlos a cabo, ya sea de la distribución de la producción, así como la independencia de decisiones económicas para generar ingresos y a la vez generar renglones que se vean reflejados tanto en el salario de los trabajadores como en el desempeño de las actividades para poder cumplir los compromisos pactados y evitar cuellos de botellas productivos. La definición de la tarea, aunque aún debe ser perfeccionada, tiene avances. A las nuevas facultades para la dirección del UEB, el pago a las utilidades de modo en una frecuencia trimestral, así como el pago por alto desempeño a trabajadores destacados de las mismas y el fondo para la creación de viviendas a nuestros trabajadores. Te digo a grosso modo algunas medidas que proceden en nuestro caso para una mejor realización de las actividades. En tiempos de tal complejidad, el colectivo de Umbral trabaja en la cultura del detalle en sus productos, un reto para el mercado nacional e internacional. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en horas de la tarde y hasta el anochecer. Las lluvias han sido fuertes en algunas localidades, como es el caso de Yabú, en Villa Clara, 85 milímetros en menos de 3 horas. También en Ciego de Ávila, Júcaro reportó 75 milímetros, también en menos de 3 horas. La lluvia en horas de la tarde y hasta el anochecer. Pero el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología continúa emitiendo avisos de ciclón tropical ahora sobre la ya formada tormenta tropical Elsa, que esta mañana continúa a más de 1.200 kilómetros al este-sudeste del Grupo Sur de las Antillas Menores. Observen aquí el sistema. Se está desplazando rápidamente al oeste-noroeste a 41 kilómetros por hora. Tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. De mantener la trayectoria y velocidad de traslación, el viernes pudiera estar en la mañana cruzando el arco, internándose en el Caribe Oriental durante la tarde del viernes, en la mañana del sábado, a través del sábado cruzará por el sur de la Española y en el final del sábado, primeras horas del domingo, pudiera acercarse a territorio nacional por el sur de la parte oriental. Así que los efectos del sistema comenzarán a sentirse ya
desde la noche del sábado sobre el extremo oriental del país, que ha recibido mucha lluvia. Lo más interesante pudieran ser los acumulados de lluvia que aportaría Elsa al arribar o al afectar, aproximándose en el final del sábado, primeras horas del domingo al oriente del país. Por eso hay que estar atento a la evolución y futura trayectoria del sistema, que ahora está muy lejos de territorio nacional y pudiera cambiar su trayectoria en el avance. Los modelos realmente han sido muy concisos, expresando una trayectoria futura dada la velocidad que es muy rápida, ahora de 41 kilómetros por hora, de llevarlo, repito, el viernes cruzando el arco, el sábado al sur de la Española y en la noche de sábado domingo llegando a una posición que lo llevaría aquí al sur del oriente del país. Por eso usted debe mantenerse informado sobre la evolución y futura trayectoria de Elsa, que ahora es una tormenta tropical en el Atlántico. En cuanto a Cuba, bueno, pueden observar la imagen de satélite, lo que les decía, mucha humedad sobre territorio nacional, amaneció nublado, algunas lluvias sobre el sur del occidente como se pronosticó y la tarde será de nublados y lluvias para la mitad occidental del territorio nacional, aunque puede llover también o va a llover en el interior y sur del resto del país. Así que mis amigos, el pronóstico no varía mucho, vamos a tener nublados y lluvias hoy en horas de la tarde y hasta el anochecer, principalmente en localidades del occidente y el centro. Más baja la probabilidad en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país, pero en los interiores todavía debe llover, algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer. En la noche propiamente se mantienen los nublados sobre la mitad occidental, pudiera llover en Cienfuegos todavía, los restos de la convección de la tarde pudieran mantenerse más baja hacia el oriente del país, la probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy con valores desde 31 hasta 32 grados Celsius en casi toda la mitad occidental, superiores en algunas localidades del oriente del país, donde puede llegar hasta 34 en la provincia de Granma. Los vientos, bueno, variables débiles hasta el final de las mañanas sí estuvieron, pero ya desde la tarde comenzarán a soplar de región este, principalmente en zonas de la costa norte del oriente y el centro del país, con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora en el mar. Se mantiene el oleaje en el litoral norte oriental, el poco oleaje en el resto de los litorales, que en la noche llega a ser tranquila la mar en el litoral norte occidental y central. Mis amigos, Elsa se mantiene en el Atlántico central, está moviéndose rápidamente, desplazándose a 41 kilómetros por hora. Por eso usted debe estar informado, mantenerse informado y preparado sobre la evolución y futura trayectoria que tendrá el sistema en los próximos días, que les repito, de mantener esa trayectoria y velocidad de traslación. El domingo o en la noche de sábado para domingo comenzarían a sentirse los efectos o el incremento de la lluvia sobre la región oriental del país. Nosotros mantendremos estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema tropical y lo mantenemos a usted informado. Cuídese, protégese y nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias a nuestro meteorólogo por estas precisiones. Claro que mantendremos una revisión informativa constante sobre la evolución de Elsa y ojalá cambiara su rumbo, aunque todo parece indicar que eso no debe suceder. Como quiera, en este año se pronostican 16 ciclones tropicales y 8 podrían alcanzar la categoría de huracán en la cuenca del Atlántico tropical. Ojalá Elsa no sea uno de ellos. Nosotros, en tanto, seguimos con otros temas. En el municipio cienfueguero de Cumanayagua, una fábrica criolla de asfalto frío permite dar respuesta a inconformidades de la población y apoyar la reanimación integral de comunidades rurales. Esta solución es 3 veces menos costosa que el asfalto caliente, muy deficitario hoy en el país. Mejoraron arcaicos equipos cambiando el motor de combustión por eléctrico. Hace 3 años, la empresa de mantenimiento vial número 5 del gobierno provincial retomó la producción de asfalto frío en una planta hecha con una concretera en desuso, una tolva rústica y 3 tanques. Surge a partir de una idea de los trabajadores que por necesidad de mejorar la problemática existente en los viales aquí en el municipio de Cumanayagua, se vieron en la necesidad de buscar alguna alternativa para darle solución a los planteamientos de la población. Utilizando igual proporción de granito y polvo de piedra de canteras cercanas y crudo cubano 1400,
pueden hacer hasta 2.000 toneladas anuales. Producir una tonelada de asfalto frío está en el orden de 1.7 kilowatts y la de asfalto caliente está alrededor de 3.5. Solamente utilizamos el diésel cuando vamos a hacer las producciones mecanizadas, que es cuando se utiliza el cargador frontal y para el traslado de la mezcla hacia la obra y a la hora de elaborar en obra la compactación. Una vez producida el asfalto frío, esto permite tenerlo almacenado hasta 72 horas sin perder sus propiedades. Costos inferiores a los del asfalto caliente, el más óptimo pero muy deficitario en el país. Con este aplicado en terrenos con buena compactación y drenaje, su durabilidad puede extenderse hasta 3 años. En calles secundarias donde hay poco tonelaje, un poco de exceso a carros, pero sí resuelve bastante los problemas de la población y el trabajo queda bastante bueno a pesar de los pesares, ¿no? A veces carecemos de combustible y la moto que está rota, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Estamos trabajando en función de la mejora de la calidad de los áridos para nosotros hacer pruebas en vías de interés nacional a ver la durabilidad que puedan tener. En 2020 en Comanayagua se repararon 1,6 kilómetros de caminos y este año se acercan ya a las 600 toneladas con la perspectiva de montar otras 2 pequeñas fábricas en sendos municipios, acercando una solución criolla a comunidades rurales como Barajagua en este montañoso territorio cienfueguero. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, realiza el análisis del expediente para emitir el autorizo de uso de emergencia del candidato vacunal cubano anti-COVID-19, Abdala, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB. También inspecciona el proceso productivo, para lo cual se comprueba la producción del fármaco en el CIGB y los laboratorios AICA, con vistas a avalar el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. Próximamente se prevé que el Instituto Finlay de Vacunas presente la documentación requerida para optar por esa posibilidad con el candidato vacunal Soberana 02. La provincia de Cienfuegos alista las condiciones en sus 380 consultorios del médico y la enfermera de la familia para la intervención sanitaria a la población con el candidato vacunal Abdala. Se informó que dentro del dispensario funcionará la sala de recepción, la consulta previa donde el paciente firmará su consentimiento informado y el vacunatorio. La hora de observación prevista una vez aplicada la dosis acontecerá en los límites cercanos al consultorio, en locales dispuestos para ese fin y con el acompañamiento de un enfermero encargado de velar por la aparición de síntomas adversos. El Banco Metropolitano de La Habana informa a sus clientes y al resto de la población que se interrumpirán los servicios con tarjetas magnéticas emitidas por la entidad desde las 9 de la noche del próximo sábado 3 de julio y hasta las 6 de la mañana del domingo 4. Una nota de prensa de la entidad indica que esas afectaciones serán por la realización de trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura tecnológica asociada a la banca electrónica. Precisa la información que durante ese tiempo no se podrán realizar transacciones por los canales de pagos electrónicos, banca móvil, cajeros automáticos y telebanca. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El paso de La Habana a la fase de transmisión comunitaria conlleva a reforzar medidas que desde hace algún tiempo ya se toman y se aplican en este territorio por su gran complejidad. Así lo informó la doctora Yadira Olivera, directora provincial de Higiene e Epidemiología de la capital, quien advirtió que urge extremar los cuidados en el hogar por el alto contagio que se reporta en esos lugares. Desde el punto de vista epidemiológico, La Habana se trabaja como un solo municipio, insiste en aclarar la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y especifica en relación con la nueva fase decretada. Hay un número de nuevas medidas, pero La Habana, por su complejidad durante todo este tiempo, ya venía trabajando un número de ellas, que tienen que ver con la organización de la pesquisa desde el punto de vista sanitario o de la salud pública, con los eventos y los controles de foco, con el cierre, con el estudio de ellos, con la limitación dentro de esos controles y eventos en cada uno de los lugares, con el seguimiento del ingreso en el hogar de los contactos.
pero además de eso nosotros también vamos cumpliendo diariamente el trabajo en frontera y la vigilancia en frontera. En el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología se procesa diariamente el número mayor de muestras de La Habana, un promedio de entre 1.800 a 1.900. Pero lo más importante hoy está ocurriendo dentro de las viviendas, está ocurriendo dentro de las familias. Por tanto, el llamado también a todas las familias capitalinas y a las del país es que cuidemos el cumplimiento de todas las medidas que están indicadas también dentro de la familia. Describió las violaciones más frecuentes en el hogar y sus consecuencias. Y todos pensamos que es el lugar donde no va a ocurrir una transmisión. Nos quitamos el nasobuco, a lo mejor no están separados los cubiertos, los vasos por cada una de las personas. Confirmado es que se sale un caso positivo y posteriormente el resto de la familia, si no se cumplen todas estas medidas, también resultan enfermos. El país está en una fase de transmisión comunitaria y está, por supuesto, descrito y está dentro de las medidas la limitación o la restricción de movimiento. Y lo único que pedimos es la limitación y restringir al máximo la salida de cada hogar. Aunque en La Habana ha disminuido el número de casos, todos sus municipios tienen incidencia, lo cual confirma una transmisión comunitaria de la etapa epidémica. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El equipo cubano de béisbol dispuso este miércoles de Curazao 7-0 en la Copa del Caribe y sumó su tercer éxito en línea, mientras aseguró la condición de home club para la final. Cuba contó con gran faena del derecho matancero Reiner Rivero, quien se mantuvo en el box 6 innings a ritmo de 8 ponches y solo 3 hits permitidos. Pavel Quesada con jonrón y 4 impulsadas y Denis Laza, autor de un doble y 3 empujadas, se erigieron como los hombres más importantes en la ofensiva. Hoy el conjunto antillano debió medirse 2 veces a Islas Vírgenes estadounidenses, pero se le aplicó forfait a este último. Por lo tanto, ahora la tropa de Pablo Civil llega a balance de 5 ganados sin derrotas. En otros temas, si la situación epidemiológica lo permite, la Federación Cubana de Ajedrez anhela realizar a fines de este año el torneo internacional Capablanca in Memoriam en su edición número 55. Así lo dio a conocer su presidente y comisionado nacional, Carlos Rivero, al colega Daniel Gotay. Lo cierto es que estamos pensando, por ejemplo, en volver a la estructura que anteriormente se tenía prevista siempre en el Capablanca, que eran los torneos cerrados, previendo que no pueda haber aglomeración de muchas personas en los lugares cerrados. Estamos pensando en hacer el grupo élite, el grupo abierto, o sea, el grupo élite, el grupo premier, con 10 jugadores en ambos sexos. En este caso serían los 5 primeros jugadores nuestros del país, en masculino y en femenino, y los 5 primeros invitados de relevancia para completar un torneo cerrado de round robin de 10 jugadores. Lo novedoso es, bueno, ya se conoce de antemano porque se ha anunciado con anterioridad cuando se pretendía hacer el Capablanca en el 2020, pero bueno, lo novedoso es que el Capablanca va por primera vez a hacerse en el Hotel Nacional. Hotel Nacional que tiene grandes puntos de incidencia, de coincidencia con el ajedrez y con Capablanca, porque de alguna forma se inspiraron en su arquitectura, en la obra como tal, en detalles del ajedrez. Existen piezas que representan el ajedrez y también la convivencia que tuvo Capablanca en algún momento de su vida, de vivencia ahí en el hotel. Y ellos están muy motivados por intentar realizar conjuntamente, organizar el torneo Capablanca en este lugar. Incluso ellos aspiran a que sea la sede permanente del torneo. Y lo otro novedoso del torneo va a ser que por primera vez se va a hacer un torneo para mayores de 60 años, la categoría senior. La selección cubana de fútbol debe arribar este jueves a la Florida, Estados Unidos, procedente de Nicaragua, para comenzar su camino rumbo a la Copa de Oro para la ronda eliminatoria del principal evento futbolístico de la CONCACAF, que inicia mañana viernes. El once antillano excluyó al portero Elier Pozo para oficializar la plantilla definitiva de 23 jugadores. Cuba en su primer cotejo se medirá a Guyana Francesa el venidero sábado y de salir por la puerta ancha chocaría entonces el día 6 con el ganador del duelo entre Monserrate y Trinidad Tobago.
Al equipo que dirige Pablo Sánchez no le fue posible efectuar topes amistosos debido a la situación de la COVID-19, por lo que sus entrenamientos se dedicaron a reforzar la compenetración y el entendimiento entre líneas, según manifestó a Prensa Latina Miguel Ángel Díaz, jefe técnico de selecciones nacionales. Regresa el noveno inning de los deportes en el Canal Caribe a partir del próximo lunes 5 de julio. Informaciones, análisis y las voces de los protagonistas. De lunes a viernes a las 9 de la noche por el Canal Cubano de Noticias. Y el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano cuenta con un colectivo de talentosos profesionales quienes cada día ingenian proyectos para potenciar el desarrollo de los atletas. Exámenes que potencian el desarrollo y los resultados de nuestros atletas se realizan constantemente en este centro. Aquí cuentan con equipos especializados para ejercer las investigaciones necesarias. En estos momentos realizan pruebas a los atletas que se preparan para los Juegos de Tokio y a los que asistirán a los Panamericanos Junior. El Departamento de Ciencias del Entrenamiento, nosotros generalmente trabajamos con los atletas olímpicos, los atletas que se están preparando en este caso hacia Tokio. Hemos trabajado alrededor de un 70 o 75% de los atletas que van a participar en estos juegos. Sobre todo hemos trabajado con el atletismo, con el canotaje, se ha trabajado con el judo, con la lucha. El proyecto de lateralidad es uno de los tantos proyectos que presenta aquí el centro. Es un proyecto que donde verdaderamente va a surtir efecto es donde empieza a aplicársele en las edades pequeñas dentro de la selección de talento. Actualmente se le está aplicando a algunos atletas de equipos nacionales donde el entrenador puede corregirle desde el punto de vista técnico algunos errores que no se detectan. Y bueno, ¿y por qué sucede? Sucede porque vienen con errores desde la enseñanza. Y entonces lo que estamos tratando es que a partir del patrón de lateralidad, donde se le dice al entrenador de qué lado domina, qué hemisferio domina cada parte del atleta, entonces el entrenador puede corregir algunos errores con vista a un resultado deportivo. Al centro asisten también glorias del deporte. Aquí podemos ver a nuestra querida Ana Fidelia Quirot, quien apuesta por la ciencia y confía plenamente en el talento de los profesionales que laboran en el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así finaliza el tiempo que dedicamos a los deportes. Pasen todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dulier. Nosotros continuamos con otros temas ahora del ámbito internacional porque restan 5 días para que se cumpla un mes de celebrada la segunda vuelta electoral en Perú. Y a pesar de la certificación de elecciones limpias por observadores internacionales, de los datos concluyentes del órgano electoral y del deseo ciudadano de que termine de una vez este proceso, Diana, la proclamación formal del candidato victorioso sigue sin producirse. Y a casi un mes de saberse que la voluntad popular, por muy ajustado que estuviesen los números, estuvo a favor de Pedro Castillo, su contrincante Keiko Fujimori no para de obstaculizar el nombramiento del ganador de los comicios y en consecuencia no acaba de asumir su derrota. Con el análisis sobre este tema, la periodista Anisleir Torres. Buenas tardes. En medio del complejo escenario peruano, la pregunta se hace sola y es: ¿podrán las maniobras dilatorias de Keiko Fujimori cambiar el resultado de las presidenciales peruanas favorables a Pedro Castillo? Mire usted que la líder de Fuerza Popular tenía no una, sino 900 cartas bajo la manga y las ha desplegado todas para demorar el resultado oficial. 900 y poco más es el número de recursos de nulidad que ha interpuesto para buscar irregularidades que no aparecen y gritando un fraude que ni siquiera es capaz de justificar legalmente porque las evidencias que intenta construir se le desmoronan y ni siquiera la OEA la socorre. Ya sabemos que le va la libertad en ello y por eso el empeño. ¿Presidenta o presidiaria? Pareciera que es el dilema que no la deja dormir en las noches. A ellos de la justicia la vía aparente para impedir que Castillo se salga con su triunfo. Pero por debajo de la mesa ha dado rienda suelta a los viejos trucos de la vieja y sucia política. Y algunas de estas podredumbres ya comienzan a dejar rastro.
El escándalo de turno tiene que ver con filtración de llamadas y de videos que ponen en evidencia a corruptos a diestra y siniestra. Pero esto es nada nuevo bajo el sol en Perú, que ya ha vivido esta misma novela una y otra vez, y para colmo, el protagonista del momento también repite historias, pues se trata de un fujimorista de los más recalcitrantes, con un pasado de miedo que si me pusiera a resumir su prontuario, pues no tendríamos para cuándo parar. Baste decir que por mucho tiempo se le conoció como el poder real detrás del poder, y esto en alusión a su rol como asesor principal del mismísimo dictador Alberto Fujimori. Se trata de Vladimiro Montesinos, quien desde la cárcel, porque sí está en prisión por alguno de sus muchísimos delitos, pues decidió mover sus contactos para intentar sobornar a los jueces encargados ahora mismo de destrabar la proclamación oficial del presidente electo en Perú. Con $3 millones, uno para cada uno de los 3 magistrados comprables, según el recluta sobornante, se resolvería la cosa a favor de la chica, como es que le dice a Keiko. Podría tomarme el trabajo de poner el adjetivo de presunto en cada una de estas versiones porque todo está bajo investigación, pero en apenas una semana después que se destapó la olla, ya casi todo comienza a adquirir realismo porque sus protagonistas y cercanos confirman, ya bien por acción o por omisión, la narrativa. Aseguran que las llamadas telefónicas son reales, aseguran que sí, que se trata de Montesinos, y ya hasta han votado a unos cuantos que permitieron o hicieron de la vista gorda para que el reo hiciera esas llamaditas. También el contacto que procedería al soborno también confirmó que estuvo al habla con todos los implicados, aunque por supuesto niega lo del dinero, está claro. Y el juez que se menciona como el más accesible al chantaje, coincidentemente renunció hace unos días, evidentemente porque sus colegas no acaban de ponérsela fácil a Keiko. Ni la Junta Nacional Electoral ha caído en las tramas fujimoristas, ni en el Congreso han prosperado otras maniobras que también se han puesto en marcha, y todo ello para contribuir a ese clima de inestabilidad política. La tensión en las calles completa esta triada, pero el círculo se le cierra al fujimorismo y para colmo de males, otro mega aliado le ha dado la espalda. Y me refiero a la administración estadounidense. Biden, a quien pueda que esta estrategia de Keiko le recuerde la misma que Trump siguió con él para torpedearle su victoria, pues mandó a sus portavoces a legitimar la elección peruana. Modelo de democracia, ha dicho, para que no haya dudas de que públicamente al menos se desmarca de los intentos de Keiko de sabotear el proceso. Y no es que a Estados Unidos le simpatice Castillo, pero son demasiadas las meteduras de pata de la candidata derechista y su imagen está tan deteriorada que ni con un lavado express y blanqueador pues se recompone. Washington por lo pronto le debe estar apostando a otras fuerzas que intenten moldear al profesor, al que han pintado de socialista con el fin de satanizarlo, pero al fin y al cabo es una figura tan desconocida que despierta un poco más de incertidumbres que de certezas. Pero aún así, en este casi mes de haber sido elegido, mas no coronado, Pedro Castillo ha dado señas de calma, haciendo gala de una paciencia poco vista en situaciones similares, con llamados a la contención todo el tiempo entre sus seguidores y respeto a la democracia y también respeto a las instituciones. También ha mostrado conciliación con el empresariado y moderación de las posturas que parecían más radicales sin abandonar ese ABC de sus promesas iniciales. Sea como sea, Castillo se ha convertido en un verdadero fenómeno de pueblo, en la gran sorpresa de América Latina, y solo falta que le dejen gobernar para ver su verdadera dimensión política. Así como le cuento, buenas tardes. Cada 1 de julio en Cuba se celebra el Día del Historiador. Para conocer por qué se escogió esa fecha, en los minutos finales de esta emisión, la periodista Indira Román nos acerca al tema. Este 1 de julio, Radio Reloj, la emisora cubana de la hora y las noticias, celebra su aniversario 74. Minuto a minuto, Radio Reloj refleja la vida de los cubanos y apuesta por seguir conservando el principal objetivo de mantener informado al pueblo y acompañar a la revolución cubana. Único de su tipo en el mundo, es por excelencia canal de información continua, patrón de hora y frecuencia en el país que transmite las 24 horas en vivo con locutores que leen a primera vista.
Estos radialistas enfrentan desde sus espacios las contingencias que vive el país y hoy juntos celebran su 74 aniversario. Con ese orgullo de haber enfrentado y de haber acompañado al país, a la dirección del país, en el enfrentamiento a la COVID. Ha sido un año difícil, no solo rescatar y mantener la salud de nuestros trabajadores, sino trabajar en condiciones atípicas, con un personal, el mínimo del personal, y además en circunstancias, incluso hemos tenido que salir de nuestra sede central, nuestra emisora, para otras. Uno de los retos de la emisora de Radio Reloj es conquistar en los públicos jóvenes nativos digitales que quizás no escuchen la radio tradicional, pero Reloj le brinda opciones informativas online para esas audiencias. Lo más importante y que Reloj tiene que lograr es conquistar los públicos jóvenes, esos públicos que son nativos digitales y que hoy quizás no escuchan la radio, pero que nosotros con nuestros contenidos en la multiplataforma debemos llegarle. Hoy precisamente, 1 de julio, estamos estrenando un nuevo espacio, el podcast de Radio Reloj, para esos públicos jóvenes. Y el otro reto es incrementar la interacción con nuestros oyentes y nuestros públicos en todas esas plataformas. Reloj desde ya se prepara para la celebración de su 75 aniversario. Ya estamos pensando y con la vista en el 75 aniversario y que coincidirá felizmente con el 60 aniversario del ICRT y el centenario de la radio cubana. La felicitación para todo el colectivo, para todo el equipo, porque Reloj consideramos es una marca país. Y como es una marca país, el pueblo nos reconoce. Radio Reloj, 74 años informando. Marixa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. De manera semipresencial y sobre todo en redes sociales, los historiadores cubanos celebran su jornada nacional. En Villa Clara se eligió y congratuló a la máster en ciencias Aremis Hurtado Tandrón con el Premio Provincial de Historia. La filóloga santaclareña Aremis Hurtado Tandrón, devenida en profesora, investigadora e historiadora hasta llegar a la categoría de máster, recibe en Villa Clara el Premio Provincial Juan Alberto Sánchez por la destacada labor investigativa en el campo de la historia. Nunca trabajé por un premio y de verdad que me emocionó mucho y todavía es y me emociona pensar en eso porque hay momentos que me dan la impresión que no soy merecedora de él, que hay otros historiadores que sí lo merecen. Destacada investigadora de la provincia de Villa Clara, que ha aportado todas sus investigaciones durante más de 30 años. Hemos contado con su apoyo en la síntesis del municipio de Santa Clara, en la historia provincial de Santa Clara, pero también Aremis Hurtado Tandrón, en esta ocasión, ha sido acreedora del Diploma Nacional Emilio Roy de Leucheri. Una vida consagrada al estudio y a la defensa de la verdad hacen que Aremis aún esté motivada escudriñando valiosos documentos en bibliotecas y archivos de su ciudad. Para mí el aporte mayor del historiador es dedicarse por completo a buscar la verdad histórica. Ante todo, estudiar, buscar las fuentes, no cerrarse en un momento determinado que diga no hay información, siempre la información aparece. Lo que hace falta es la paciencia y los deseos de investigar para poder llegar a una claridad total. Hoy, cuando se aboga por el rescate de la memoria histórica, profesionales como Aremis Hurtado apuestan el todo de su vida por el conocimiento y la difusión del legado de la historia. Y que es necesario que el alumno conozca, ese joven, esa nueva generación, conozca la importancia tan grande que tiene la historia. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En otro tema nos reportan que el saxofonista César López presentó en la sede capitalina de Producciones Abdala su más reciente fonograma donde rinde homenaje a la música cubana y al formato jazz band. César López y Habana Ensemble Jazz Band es el título de la más reciente producción discográfica del saxofonista cubano que contará esta vez con 8 temas y un bonus track, una coproducción entre Producciones Abdala y Musicalia.
Entre los invitados están músicos de la talla de Orlando Valle Maraca, Jorgito Aragón, Ruy Adrián López Nusa, Yarold Abreu, Germán Velasco y muchos más. Juntos hicieron de Habana Ensemble una excelente jazz band. Los músicos que grabaron en este proyecto son músicos que viajan mucho. Y como estamos cerrados, pudimos agrupar a toda esa cantidad de geniales músicos cubanos y prácticamente lo que hicimos fue un all-star. Prácticamente no, lo que se hizo fue un all-star. Músicos muy de un alto nivel en cada uno de sus instrumentos. El material, cuyos arreglos fueron hechos en su mayoría por el propio César López en colaboración con el maestro Joaquín Betancourt y Jorgito Aragón, quienes participaron en un tema cada uno, recorre géneros como el danzón, cha-cha-cha, mambo y bolero. Una propuesta que nos acerca a los encantos de las jazz band de una manera diáfana y maravillosa. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en respuesta contraria a la guerra y sus consecuencias, artistas sirios emplean los colores y el arte para embellecer las calles de sus ciudades y difundir paz y esperanza. En una iniciativa encaminada a difundir alegría, paz y amor en medio de la guerra, un grupo de artistas sirios convierte los muros de las escuelas en verdaderas obras de arte. Muwafaq Mahul, coordinador del grupo, asegura que después de 10 años de guerra, los sirios anhelan alegría y sonrisa y buscan medios para disfrutar de la vida, y el arte es uno de ellos. Los 11 artistas voluntarios protagonistas de la iniciativa realizan su trabajo con amor, precisión y pasión. Y la meta es sustituir la tristeza y melancolía por sonrisa, vida y colores mediante el arte. El grupo tuvo que trabajar en el año 2014 bajo lluvias de morteros y proyectiles. Sin embargo, logró ejecutar un mural que fue inscrito en el libro de Guinness como el mural más grande en el mundo, hecho de materiales reciclables. Los artistas aseguran que la cultura es también un frente en el que se lucha para conservar la identidad y transformar lo triste y feo en alegre y bello. Los colores y la creatividad artística son también armas que emplea el pueblo sirio, en particular sus artistas, para enfrentar la ideología oscurantista. Desde Damasco, Siria, reportó Fadima Rauf, corresponsal de Prensa Latina para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Agradecemos a nuestro colega en Siria. Con este trabajo concluyen las culturales. Cuídese mucho, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Dagné, y cuídate. Nosotros, casi al cierre de esta emisión, le informamos, como habíamos adelantado, que cada 1 de julio en Cuba celebramos el Día del Historiador. Es una fecha que recuerda a uno de nuestros más grandes intelectuales, el doctor Emilio Roig de Leuchering, el primer historiador que tuvo la ciudad de La Habana. Pero, ¿cuál fue su legado y por qué se escogió esta fecha para honrar a esos profesionales? Indira Remón responde esas preguntas en el siguiente reporte. De 1935, La Habana le anunciaba al mundo que tenía un historiador. Se vivía el comienzo de una buena historia. Y no solo porque fuera la primera vez que se designaba uno en La Habana, sino porque el escogido era un hombre ilustre, un intelectual de primera, abogado de formación, pero sobre todas las cosas alguien que sabía cuán importante era hacer por la historia, la cultura y el patrimonio de la ciudad. Cuando aquel 1 de julio Emilio Roig se convertía en el primer historiador de la ciudad de La Habana, ya había realizado trabajos históricos desde 1927 como comisionado intermunicipal de la ciudad, había escrito en la prensa sobre historia y costumbres, había propiciado que se publicara la primera edición cubana de la Edad de Oro y había hablado muchísimo de nacionalismo y antiimperialismo. Justo en el año en que fue designado como historiador, salió su texto emblemático Historia de la Enmienda Platt, un estudio que denunciaba el mecanismo de dominación que esta enmienda representaba para Cuba. Emilio Roig fundó y dirigió la Biblioteca Cubano-Americana Francisco González del Valle, el Archivo Histórico y el Museo de la Ciudad. Tuvo a su cargo la coordinación de diversas colecciones y publicaciones como el Libro de Cuba, cuadernos de historia habanera y las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana, las cuales se rescató de una bóveda húmeda del Castillo de la Fuerza. Fue también promotor de los Congresos Nacionales de Historia, fundó la actual Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana y sus trabajos salieron en las publicaciones más renombradas de la época.
Por eso no es casual que justo el día en que Emilio Roy fuera designado historiador de la ciudad de La Habana, se haya declarado en Cuba como Día del Historiador, una fecha para reforzar la idea de que la historia, más que pasado, es la luz de cómo creamos y definimos nuestro presente y futuro. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana, justo a la 1 en punto. Hasta entonces, tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes.